Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, Shabbat Shalom y también feliz año, por más que ya estemos 2 de enero. ¿Pensaron que me olvidé de ustedes y de la parashá del Shabbat? No, ¿cómo me voy a olvidar? Entonces, primero quiero contarles algo muy interesante. La semana pasada publiqué el video sobre el tema tan interesante que en la Biblia aparecen una gran cantidad de personas que vivieron 200, 300, 400, 500, 600, hasta más de 900 años de edad, ¿no es cierto? El que no vio, que busque abajo está el link del video donde hablo de eso, también con relación a nuestra salud y nutrición. Y ahí empezaron a haber comentarios de gente muy enojada, que me decía, por ejemplo, una señora me dice, pero usted, Silvia, que es tan estudiosa o sabia, o no me acuerdo, ¿cómo no sabe que eso está mal? Que así no se contaban los años en esa época y que los años eran como meses, que eran lunares. Ok, ahora fueron varias personas que dijeron eso y yo digo, ¿de dónde sacan eso? O sea, ¿quién se los enseñó? O sea, ¿se los enseñó alguien en la escuela primaria, secundaria? Quizás el cura, el pastor en la iglesia, quizás alguna vez estudiaron estos libros tan fantásticos y llegaron a esas personalidades de la Biblia donde está escrito claramente que vivieron 300, 400, 500 y quizás algún niño preguntó, ¿antes vivían más? Y el pastor o el cura le dijo, no, ellos contaban diferente porque nosotros somos la sociedad moderna, nosotros somos mejores que todos, o sea, nuestra tecnología, nuestra medicina, nuestras pastillas de la farmacéutica, todo eso nos ayudan a vivir más y mejor. ¿Cómo vamos a pensar que hace miles de años, cuando vivían casi en cuevas, sin electricidad y sin nada, podían vivir más que nosotros? Bueno, y ahí yo primero no culpo a la gente que me dice esas cosas porque se ve que alguien se los enseñó, pero no se los enseñó con datos o con alguna investigación o con lo correcto, solamente les dijo eso, entonces la gente lo repite. Pero yo pregunto a ti, esas personas que me escribieron eso, ¿tú has investigado realmente cómo funcionaba el calendario hace miles de años en el Medio Oriente? O sea, ¿lo estudiaste de verdad? ¿Tenés los datos como para decirme estás equivocada? Yo te contesto que no lo has hecho, porque tú estás equivocado y por supuesto que yo les traigo ahora la verdad. Y vamos a hablar de cómo funcionaba el año en la época de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y yo solo empiezo con una cita del Éxodo de la Biblia, Éxodo 12, que dice así: habló Jehová a Moisés, y decir Jehová puedo sin problema porque así no se dice Dios en hebreo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un año compuesto de meses. Fantástico. Y ahora les voy a contar realmente cómo funciona el calendario hebreo, y no solo el hebreo, sino que de todo el Medio Oriente. ¿Qué más les puedo decir? Que varios rabinos que tienen mucha sabiduría de este tema hablan de que estos calendarios del Medio Oriente, el origen de ellos es en Adán y Eva, o sea que son de miles y miles de años, o sea, no es algo nuevo. Y antes de darles los datos tal como son, de nuevo, yo me hago la pregunta inocente: ¿cómo puede ser que nos hayan dicho una cosa tan incorrecta? Es decir, hoy en día, en este momento de la historia, yo ya entiendo que nos han mentido en todo, o sea que en todos los temas, de todas las perspectivas, ciencia, medicina, en todo nos han contado algo que no es necesariamente así. Ahora, yo les cuento una persona que admiro mucho, la gran astróloga andaluza, Virginia Toro. ¿Qué dice ella? Que es una persona que me ha influido mucho a mí en su gran conocimiento, que
todo el sistema de los astros, o sea, para empezar, ustedes pueden creer o no creer en la astrología, no importa. Yo tampoco nunca me interesé demasiado, solamente escuché mucha gente que admiro mucho, que son expertos en eso, y empecé a interesarme, porque digo, si esta gente que es tan inteligente y tan profunda toma esto como una ciencia, bueno, vamos a escuchar. Ahora, ¿qué nos dice Virginia Toro, por ejemplo? Que todo el sistema de los astros viene a ser como un reloj cósmico perfecto, o sea, todos los ciclos de las galaxias, los soles, los planetas, las lunas, tienen o sea, están todos conectados el uno al otro y dirigen todas las energías que nos influyen, porque el sol, cuando hace crecer las plantas, es una energía, todo es energía, y que nosotros tenemos que estar sintonizados con ese reloj. Y la pregunta es, ¿por qué nos han sacado de ese reloj? Porque ahora les voy a explicar por qué. Por ejemplo, como dice Virginia Toro, que el calendario gregoriano-juliano está mal. O sea que justo empiezan los meses en la mitad del ciclo lunar. O sea, han movido el calendario para que no esté de acuerdo a los ciclos del cosmos. O sea, ¿por qué? Y ahí yo digo, otra vez nos han hecho un truco, una trampa, para que nosotros de nuevo estemos no sintonizados con la naturaleza, con lo que creó Dios. Entonces, vamos a empezar por los datos. Yo les enseño, el año hebreo se rige de acuerdo a ciclo solar y lunar juntos, ¿ok? El ciclo lunar es de 29.5 días, eso es el ciclo lunar. El ciclo solar es 365, como un año, y el calendario hebreo tiene 12 meses, de acuerdo a esos 29.5, que empiezan con el ciclo lunar. Entonces caen justo en el medio del mes del calendario gregoriano-juliano. ¿Y qué ocurre? Si hacemos la cuenta entre 12 meses multiplicado 29.5, nos sale 354, que es menos del ciclo solar. Entonces, ¿cada cuántos años se agrega un mes más en el calendario hebreo? Un mes número 13, para que siempre caigan los meses y los ciclos de la agricultura, porque el calendario hebreo, que está conectado con todos los calendarios de esta zona, ahora les voy a mostrar, tiene que ver con los ciclos de la agricultura, porque eso era lo que regía la vida de ellos. Por ejemplo, eso tiene que ver con las estaciones del año. Tenés que saber cuándo viene la primavera, cuándo viene el verano, porque aquí, en esta zona, el verano era sequía total. Entonces era clave saber cuándo empezaba, cuándo terminaba, y ese era el calendario. Ahora les traigo otro dato muy interesante para que se enteren que así era. Tenemos aquí en esta zona del Medio Oriente, calendario hebreo, el calendario de toda la cultura turca, y el calendario árabe, que es toda esta zona del Medio Oriente. Y les digo, ¿cómo se llama, por ejemplo, el mes de febrero en el calendario turco? Se llama Shubat. ¿Cómo se llama en árabe? Se llama Shabbat. ¿Y cómo se llama en hebreo? Shvat. O sea, es el mismo mes para todas las culturas de esta zona. Después tenemos, por ejemplo, otro, abril, que por supuesto cuando hablamos de abril es desde la mitad del mes anterior hasta la mitad, porque no va exactamente con el ciclo lunar. ¿Cómo se dice abril en la cultura turca? Se dice Nisan. ¿Cómo se dice en árabe? Se dice Nisan. ¿Cómo se dice en hebreo? Se dice Nisan. Entonces se dan cuenta, el calendario hebreo es el mismo calendario que toda la cultura antigua de todo el Medio Oriente. Y es 12 meses y es el ciclo solar de 365 días. Entonces, señoras y señores, cuando está escrito en la Torá, tal como ven que hasta Dios le dice a Moisés que este mes es tal mes de tus años. En la época de Moisés, un año era un año. Entonces, cuando está escrito en la Torá que una persona vivió 137 años, vivió 137 años, no vivió 70 ni 60. O sea, esa idea que les han vendido, se las han vendido.
O sea, el que le escuchó a su maestra o a su cura o a su pastor decir eso, no fue hizo esta investigación, porque si no, no me diría una frase tan ridícula, sino que repitió como lorito lo que le dijo otro y después el otro repitió de nuevo como lorito, pero sin realmente saber. Esa es la triste realidad. Y ahí, de nuevo, yo digo, alguien quiso que creamos que nosotros, en nuestro estilo de vida moderno, cuando vivimos 70, 80 años, vivimos más que todos antes que nosotros. Eso no es cierto, señoras y señores. Eso es lo que ya les estaba hablando en el video anterior. Y háganse ustedes la pregunta, ¿por qué nos han hecho todo este cuento de nuevo? Y ahí les recuerdo que la clave es el estilo de vida, la nutrición, cómo dormimos a la noche, cuánto estrés tenemos. O sea, yo creo que nosotros hoy en día estamos viviendo con la peor calidad de vida de la historia. No importa si tenemos autos más nuevos, casas más nuevas, si tenés una casa llena de wifi por todos lados que te está friendo el cerebro, no dormís como se debe. Si no dormís como se debe, todo tu sistema inmune, todo tu sistema de hormonas, nada funciona como se debe. Entonces, ¿cómo no te vas a enfermar? ¿Cómo no te vas a pescar cualquier bicho que anda por ahí y que después te va a hacer muy mal porque estás hecho un desastre? Así nomás. Les recuerdo de nuevo, 13 de enero, empezamos el ciclo junto con Loli Curto con el webinario que vamos a estar las dos en vivo, 3 horas, donde vamos a empezar a enseñar. Yo no voy a enseñar porque yo no soy la experta, ella va a enseñar todas las bases de la nutrición, cómo se debe, cómo hacer para que nuestro cuerpo esté sano, que nuestro sistema inmune esté fuerte, que estemos sin estrés, que estemos de buen ánimo, todo eso. Entonces los invito a participar, por lo menos una cita, regístrense, participen, vean si lo disfrutan o no. Y ahora vamos a la parashá de este Shabbat. O sea, este video va a ser un poquito más largo de lo normal, espero que no se enojen, porque esta parashá, miren la casualidad, que también habla de lo mismo. Y es la parashá Vayihye. La parashá Vayihye es la parashá que viene luego de lo que hablamos la semana pasada, en que llega toda la familia de Yosef. ¿Se acuerdan? Yosef en Egipto, José, el que salvó a Egipto del hambre, de la hambruna, y se transformó en el regente de todo Egipto y todo el Medio Oriente, porque en esa época ellos conquistaron casi todo. Y llega su familia, su padre Jacob, sus hermanos, y la parashá Vayihye quiere decir y vivirá, y trata de la muerte de Jacob. Ahora, quiero que sepan que en la Torá, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando hablan de Jacob, de Jacob, de vez en cuando le dicen Israel y a veces le dicen Jacob. O sea, viene a ser lo mismo, porque Jacob viene a ser Israel, porque toda su simiente son las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí hay otro punto interesante. Acuérdense de la parashá, de la porción de la Torá cuando murió Sara. ¿Cómo se llama cuando lo vemos en la traducción de la Biblia en español? Lo llaman la muerte de Sara. ¿Y cómo está escrito en la Torá? Hayei Sara quiere decir la vida de Sara. O sea que en la porción donde muere, el nombre es la vida. Ahora, aquí, en la parashá de Jacob, Vayihye Jacob quiere decir y vivirá Jacobo. Y aquí lo que veo que es todavía más extraño es que en la Biblia traducida a español ni siquiera aparece como parashá, no aparece ni siquiera como porción. Y yo ya les expliqué que los nombres de las porciones de la Torá vienen a ser siempre la primera frase de cómo empieza ese capítulo. Y siempre hay una clara división porque también tiene un significado el nombre de la parashá. Y aquí ni siquiera lo dividen. Fíjense ustedes en el Génesis, les digo dónde exactamente. En el Génesis 48, 49, ni siquiera aparece la división en que empieza, que eso es algo rarísimo y no lo entiendo. Y de nuevo,
miren lo interesante, que la Torá, cada vez que muere uno de los grandes patriarcas, Jacobo, que se considera Israel en sí, y Sara, la madre de Isaac, cuando ellos mueren se los llama la vida de, así lo llama la Torá. Eso es muy interesante, ¿no es cierto? Porque hay un énfasis en la vida, porque esta gente fue tan grande, tan altos, tan desarrollados a nivel espiritual, que es como que siempre vivían, como se explica en la Kabbalah sobre Sara, Abraham y Jacob, que ellos nunca mueren. Eso es lo que dice. Y aquí vamos a conectar el tema que hablamos antes de los años de vida, del estilo de vida nuestro, de cómo vivimos hoy comparado con entonces. Porque ¿qué dice la Kabbalah sobre esta parashá de cómo muere Jacob? Aquí aparece un motivo por primera vez en la Biblia, porque viene alguien a Yosef, que es su hijo, y en el capítulo 48 del Génesis dice, en la Reina Valera: y sucedió después de estas cosas el haberse dicho a José: he aquí tu padre está enfermo. Y el tema es que es la primera vez en la Biblia que aparece la enfermedad. ¿Y qué dice la Kabbalah sobre esto? Que en el pasado, antes de ese momento, toda la gente ni envejecía ni se enfermaba. O sea que por eso es que todas esas personalidades que vivían 100, 200, 300, 500, 600, 700, nadie veía una diferencia en cómo se veían. Recuerden a Abraham y Sara. Ella tenía 90 años y él tenía, o digamos, tenía 88 y él tenía 98 cuando les nace el primer hijo. Después nace Isaac, crece, todo bárbaro, muere ya Sara cuando ella tenía 120 y cuántos años, no me acuerdo. Y luego Abraham se casa de nuevo, es lo que conté, y tiene otros 6 hijos. Ya tenía él como 140, 150 cuando sigue teniendo hijos. Esto es interesantísimo porque es como que la gente sigue estando bien físicamente, joven, o sea, sigue estando activo, sigue teniendo hijos y al final mueren. Y lo que explica la Kabbalah es que mueren porque terminaron su rol aquí, pero no por enfermedad ni por vejez. Y aquí en esta parashá con Jacob, aquí es la primera vez que se hace un énfasis en vejez, porque también se cuenta que estaba ciego, se cuentan muchas cosas de su estado físico, de que no se podía levantar. Léanlo por favor, que está todo escrito ahí en el Génesis 47, 8, 9. Y la Kabbalah explica eso, que cuando viene esa persona que no se sabe quién es y le dice a Yosef: tu padre está enfermo, lo que dice la Kabbalah es que el padre no se refiere a Jacob, se refiere al padre que está enfermo por la tristeza de lo que ve, de la maldad que hay en la humanidad, a qué se ha corrompido, a dónde ha llegado. Y ahí empieza a haber enfermedad y vejez. Entonces, fíjense qué interesante que estamos nosotros ahora, en este momento de la historia, donde hay el motivo principal en nuestro día a día es enfermedad. Y que lo que dice la Kabbalah, el Zohar, el libro más importante, es que eso es porque Dios está triste, decepcionado por la gran maldad y corrupción que hay en el mundo. ¿Y qué más de acuerdo a lo que está pasando con nosotros? Exactamente eso. Entonces, más que remedios de farma, más que todo tipo de soluciones, que no voy a decir el nombre de la solución, hay que terminar con la corrupción. Hay que empezar a mirarnos adentro, nosotros, y no solo culpar a los oscuros y todo que está de moda, es deporte mundial, sino que ¿dónde yo tengo agresividad, violencia? Y violencia no es solo ir y pegarle a alguien. Uno de los libros que yo más admiro se llama Un curso de milagros,
no sé, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y es un libro súper avanzado a nivel espiritual, muy difícil de entender, la verdad, pero bueno, el que tiene ganas de dedicarse, que se dedique. ¿Qué dice un curso de milagros? Que quien lo canalizó dice que canaliza a Jesucristo en ese libro. Ahora van a saltar todos, ahora los que van a empezar a decir, ¿cómo decís eso? Bueno, no lo dije yo, lo dice quien lo escribió, ¿ok? ¿Qué dice un curso de milagros? Que no hay jerarquía de pecado. Y yo creo que eso es una de las frases más geniales, más profundas, más espirituales que hay en el mundo, porque cuando yo, por ejemplo, me enojo mucho con alguien y le mando energía de ese enojo, odio, esa energía no es menos destructiva que si yo le pego un tiro con un revólver. Es así, y yo lo reconozco. Yo cuando manejo, les cuento la verdad, yo puteo, yo me enojo, ahí me salen todos los demonios. Y yo sé que la energía que yo saco ahí es terrible. Entonces yo no creo que eso no es correcto. Y yo digo, yo voy a saber cuándo yo he llegado a un desarrollo espiritual total cuando yo deje de putear cuando yo manejo. Ahí eso va a ser el examen. Porque ya no voy a tener esa violencia, ese enojo, esa energía tan negra, ya no va a estar ahí. Y no importa quién me cruce en el camino o quién no sé qué haga. Y eso hay que pensarlo mucho. Piensen ustedes, ¿dónde yo tengo esa violencia, esa agresividad, esa envidia, esos malos deseos hacia mi vecino porque quizás tiene un auto más nuevo que el mío? Hasta que nosotros no limpiemos eso, todavía es temprano para culpar al otro. Porque nosotros, la gente simple como tú y yo, no los de arriba, ese grupito pequeño que dirige el mundo, que de esos ni hablar, nosotros somos mucho más que ellos. Entonces, si cada uno de nosotros limpia su corazón, ve dónde él está metiendo oscuridad en el mundo, nosotros curamos toda esta realidad, y todos esos oscuros se van a ir porque ya no van a tener con quién bailar, porque como dicen, toma dos para el tango. O sea, si nosotros estuviéramos limpios de corazón, no podrían estar aquí. Así que bueno, mi querida comunidad, ese era mi mensaje por hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, invitados a escribir comentarios, a enojarse, a ofenderse, todo lo recibo, todo lo acepto. Me encanta toda esta interacción con ustedes. Entonces, desde aquí, desde Galilea, Israel, desde este Shabbat, les mando mi bendición, mi brajá, que es bendición, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Gracias por estar conmigo y Shabbat Shalom.